El cobertizo detrás de la tienda de forraje olía a sudor viejo, queroseno derramado y silencio comprado demasiado barato. La luz del atardecer apenas se filtraba entre las tablas mal clavadas, dibujando sombras largas sobre el suelo de tierra apisonada. Clara estaba sentada contra la pared, con las muñecas enrojecidas por los grilletes de hierro que su madre le había colocado menos de una hora antes. Tenía el vientre muy abultado, 8 meses de embarazo, subiendo y bajando con cada respiración pesada. No levantaba la vista. No quería ver a nadie. No quería que nadie la viera. Está a punto de parir y ni siquiera ha visto a un médico, dijo una voz masculina, grave, cansada. Elías Montoya no gritaba. No había enojo en su tono, tampoco compasión. Era la voz de un hombre que ya no esperaba nada del mundo. La madre de Clara, doña Eulalia, escupió al suelo y acomodó el peso de su cuerpo sobre las botas embarradas. Lo que necesita no es un médico, sino un marido. Un hombre que la tenga a raya. Uno como usted debería saber la diferencia. Elías no miró a Clara. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible del muro, como si allí hubiera algo más que madera vieja, como si viera recuerdos atrapados entre las vetas. No necesito esposa, dijo al fin. Necesito silencio. No hubo más discusión. El trato se cerró como se cierran los asuntos sucios, rápido y sin testigos. 2 monedas de plata opacas, un garrafón de licor barato y una nota escrita a mano prometiendo medio novillo para el otoño. Doña Eulalia guardó las monedas sin contarlas. Desabrochó los grilletes de las muñecas de su hija con la misma indiferencia con la que se desata un saco de papas. Empujó a Clara hacia la salida. No le des problemas, murmuró. Pagó más de lo que vales. Elías no la tocó. Solo hizo un gesto con la cabeza señalando el caballo que esperaba afuera, sudado y nervioso. Clara subió con dificultad. Tenía los ojos ardiendo, la garganta cerrada por el llanto que se negaba a salir. El viaje hasta el rancho transcurrió en completo silencio, interrumpido solo por el viento y el sonido apagado de los cascos sobre el camino polvoriento. 3 millas de senderos secos y sombras de pinos que parecían respirar. Clara apretaba los dientes. Cada sacudida del caballo le recordaba que no tenía a dónde volver. El rancho de Elías Montoya estaba en el borde de la nada. No había cercas visibles, ni casas vecinas, ni señales de vida humana. Solo tierra salvaje y un porche viejo que parecía no haber oído una risa en muchos años. Elías la ayudó a bajar del caballo con cuidado, sin mirarla directamente. Señaló la puerta. Dentro, el aire estaba limpio. Demasiado limpio. No había olor a tabaco ni a alcohol, tampoco perfume. Solo madera, humo viejo y un rastro leve de aceite de limón. Todo estaba ordenado con una precisión casi dolorosa, como si alguien hubiera intentado mantener el mundo quieto para que no volviera a romperse. Una sola fotografía colgaba torcida sobre la repisa de la chimenea. Una mujer joven, de ojos vivos, sostenía una manta de bebé entre las manos. El niño no estaba allí. Puedes quedarte en esa habitación, dijo Elías, señalando una puerta a la izquierda. La cama es firme. Hay agua junto a la estufa. No entraré sin llamar. Clara no respondió. Sus dedos se movieron instintivamente hacia el pliegue oculto de su bota, donde había cosido una hoja delgada días atrás. Asintió una sola vez y entró. La habitación olía a lavanda seca y polvo antiguo. La cama estaba cubierta con una colcha demasiado fina para el resto de la casa. Un cepillo, un espejo y un par de zapatos nuevos, nunca usados, descansaban junto a la cómoda. No era una celda. Pero tampoco era un hogar. Esa noche, mucho después de que los coyotes empezaran a cantar bajo las estrellas, Clara yacía despierta, una mano sobre el vientre y la otra aferrada al cuchillo. El bebé se movió de repente, y el aliento se le atrapó en el pecho. Escuchó. Nada. Solo el viento y el crujido ocasional de la casa acomodándose. Cerca de la medianoche, se deslizó fuera de la cama con cuidado de no hacer ruido. Sacó el cuchillo y avanzó descalza hacia la sala principal.
Su corazón golpeaba como un tambor. La puerta del porche estaba entreabierta. Afuera, una lluvia fina había comenzado a caer, fría y constante. Entonces lo vio. Elías no estaba en la cama, ni vigilándola. Estaba arrodillado sobre las tablas del porche, una lámpara de aceite parpadeando a su lado. Cosía cuero nuevo en una silla de montar desgarrada. Su frente estaba fruncida por la concentración. La lluvia empapaba su camisa, goteaba de su cabello. No se dio cuenta de que ella estaba allí. Habló en voz baja, como si alguien más pudiera escucharlo. Ella siempre decía que este lugar necesitaba arreglos, y no hablaba solo de la cerca. Clara se quedó inmóvil. El cuchillo colgaba inútil a su costado. Elías alzó la vista al fin. ¿No puedes dormir?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Él asintió una vez y volvió a la silla, cosiendo en silencio. De regreso en su habitación, Clara escondió el cuchillo bajo la almohada. No por confianza. Todavía no. Sino por algo más confuso, algo que dolía menos que el miedo. Por la mañana, encontró pan y mermelada de zarzamora sobre la mesa. No había nota. No había preguntas. Solo comida y un silencio distinto, uno que no pesaba. Los días siguientes se deslizaron con la misma quietud. Elías hablaba poco. Dejaba leña, ropa limpia, pan caliente. Nunca cruzaba el umbral de su habitación. Nunca hacía preguntas. Clara había vivido en casas donde el silencio era amenaza, donde el hambre gritaba más fuerte que las personas. Pero este silencio era otro. No la observaba. No la juzgaba. La dejaba respirar. Aún así, cada noche dormía con el cuchillo cerca. Porque había aprendido que incluso la calma podía romperse. Y así, entre el miedo que no se iba y un silencio que no atacaba, comenzó algo extraño. No paz. No confianza. Pero una tregua frágil, sostenida por dos personas rotas que aún no sabían cómo nombrar su propio dolor. Los días comenzaron a repetirse sin necesidad de palabras. Elías se levantaba antes del amanecer, cuando el frío aún mordía la tierra y el cielo apenas aclaraba. Clara lo escuchaba moverse por la casa, pasos firmes, medidos, nunca apurados. Luego el sonido de la puerta, el crujido del porche, y después nada. Silencio otra vez. Cuando Clara salía de la habitación, encontraba siempre lo mismo: pan caliente envuelto en un paño limpio, agua fresca junto a la estufa, leña cortada y apilada con cuidado. Elías proveía sin invadir, como si entendiera que cada gesto de más podía sentirse como una amenaza. No preguntaba cómo dormía. No preguntaba por el niño. No preguntaba por ella. Ese silencio, que al principio había sido un muro, empezó a tomar otra forma. No era ausencia. Era contención. Una mañana, mientras doblaba una camisa que él había dejado sobre una silla, Clara notó que el cajón inferior de la cómoda estaba mal cerrado. Dudó un instante, luego lo abrió despacio. Dentro encontró un aro de bordado, la tela aún tensada, con flores a medio terminar. Los hilos estaban gastados, los colores suaves por el tiempo. Junto a él, una Biblia pequeña, el lomo quebrado, las páginas marcadas por dedos que habían regresado a los mismos pasajes una y otra vez. Y debajo, casi escondido, un retrato. La misma mujer de la fotografía sobre la chimenea. Más joven. El cabello oscuro recogido con cuidado. No sonreía. Tampoco parecía triste. Era una mirada de espera, como si supiera que algo no había llegado todavía. Clara cerró el cajón con suavidad. No sintió celos. Sintió algo más cercano al respeto. Aquella habitación no había sido preparada para ella. Era un lugar detenido en el tiempo. Elías nunca entró. Nunca mencionó nada de lo que había sido. El juicio del pueblo no tardó en llegar. Una tarde, mientras Clara pelaba zanahorias junto a la ventana abierta, un golpe seco resonó en la puerta. El sonido la hizo sobresaltarse.
Elías llegó antes de que pudiera reaccionar. Del otro lado estaba Martina Calderón. Llevaba un sombrero negro ajustado bajo la barbilla y botas cubiertas de barro seco. Su mandíbula estaba tan tensa que parecía de piedra. «Vengo por huevos», dijo sin saludar. «Y a ver a la muchacha que trajiste». Sus ojos se deslizaron por encima del hombro de Elías hasta encontrar a Clara. El vientre abultado era imposible de ocultar. «Vaya», escupió Martina. «¿No está ya a punto de reventar?» «Apenas una cría y ya hinchada como calabaza de otoño». «¿Qué pasa, Elías? ¿El valle estaba demasiado tranquilo sin un escándalo?» Elías no se movió. «¿Es tu nueva mascota?», continuó ella. «No perdiste tiempo, ¿verdad? Enterraste a tu esposa y enseguida trajiste a una descalza de los llanos. Siempre te gustaron jóvenes». Clara sintió que el aire se le iba del pecho. Apretó el cuchillo que tenía en la mano sin darse cuenta. Elías la miró solo un segundo, luego volvió a fijar los ojos en Martina. «¿Quieres huevos?», dijo. «Tómalos». Entró a la cocina, regresó con una canasta y se la extendió sin una palabra más. Martina la arrebató. «No durará», murmuró. «La basura nunca dura». Elías cerró la puerta. No la azotó. Solo la cerró. El clic del cerrojo resonó más fuerte que cualquier grito. Clara permaneció de pie durante mucho tiempo. Esperó una explicación. Una disculpa. Algo que negara aquellas palabras. Nada llegó. Elías salió al porche, se sentó en la mecedora gastada y empezó a tallar un trozo de madera sin levantar la vista. Esa noche, Clara se miró en el espejo de la habitación. La mujer del retrato parecía observarla desde la pared. Y Clara entendió algo que le dolió más que cualquier insulto: Elías no la había comprado para salvarla. La había comprado porque ya no creía que él mereciera algo mejor. Porque los fantasmas no exigen nada. Porque el silencio no acusa. Ella, en cambio, seguía viva. 2 semanas después, decidió irse. Esperó a que la casa quedara en calma. Tomó el abrigo que él había dejado colgado, ajustó el cuchillo en la bota y salió por la puerta trasera. La noche era cruel. La nieve empezaba a caer, ligera pero constante. Cada paso era un esfuerzo. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarse. Entonces el dolor llegó. Primero como una punzada. Luego como un golpe profundo que le arrancó el aliento. Se dobló, aferrándose a la baranda. Otro espasmo, más fuerte. Cayó de rodillas sobre la nieve. «No, ahora no», susurró. «Por favor». Pisadas. Rápidas. Pesadas. Clara. No pudo responder. El dolor la partió otra vez. De pronto, los brazos de Elías la rodearon. La levantó sin esfuerzo, como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer. La llevó de regreso a la casa, directo a la cama, al calor de la colcha. Se arrodilló a su lado, la mano áspera sobre su vientre. «No dejes que tu hijo muera por lo que otros dicen», dijo con la voz tensa. Las palabras la atravesaron. Lo miró. Por primera vez no vio distancia. Vio miedo. Cuando el dolor cedió un poco, Clara habló. La voz le temblaba. «Mi madre quería que sirviera tragos», dijo. «Que sonriera. Que me sentara en las piernas de los hombres. Pagaban más si la chica era bonita». Apretó los dedos contra la colcha. «Dije que no una sola vez. Me encerró 2 noches en el cobertizo de las cabras. Después dejé de decir que no». Elías no habló. Miraba el fuego como si cada chispa fuera un recuerdo que no quería tocar. «Huí», continuó ella. «Conseguí trabajo limpiando sábanas en una pensión. Allí conocí al padre del niño. Fue bueno, hasta que dejó de serlo. No sé si sabe».
No sé si quiero que lo sepa. Elías asintió lentamente. A veces, dijo, el silencio es lo único que queda cuando todo lo demás se pierde. No dijo más. Pero en su mirada había algo roto, algo antiguo. Clara entendió sin palabras que aquel hombre también había huido una vez. No de un lugar. De una esperanza. Esa noche, mientras el viento golpeaba la casa, el silencio entre ellos cambió. Ya no era un muro. Era un espacio compartido, lleno de cosas no dichas, pero reconocidas. Y por primera vez desde que había sido vendida, Clara no se sintió sola. La mañana amaneció clara después de días de cielo pesado. La nieve se había retirado en parches irregulares, dejando al descubierto la tierra marrón y dura, marcada por huellas antiguas. Elías había salido temprano hacia el pueblo. Clara lo vio alejarse desde la ventana de la cocina, su figura recortada contra el valle, lenta, precisa, como si cada paso tuviera un peso que no se podía soltar. Cuando el sonido del caballo desapareció, Clara tomó su chal y salió al exterior. El aire estaba frío, pero ya no mordía. Caminó sin rumbo fijo al principio, siguiendo el sendero detrás del granero, más allá del gallinero y de la cerca rota que nunca había cruzado. El suelo crujía bajo sus botas. El silencio del lugar no era vacío, estaba cargado, expectante. Las huellas eran claras. No eran recientes, pero estaban allí, repetidas, marcadas por años de pasos solitarios. Clara las siguió sin saber por qué, como si algo la llamara. El sendero subía suavemente por una colina baja, el risco del espino. Los pinos se afinaban a medida que ascendía, dejando pasar más luz. Al llegar a la cima, el viento sopló con fuerza, despejando las nubes que aún colgaban del valle. Entonces las vio. 7 cruces de madera, desiguales, gastadas por el sol y la lluvia. No tenían nombres. Solo números, tallados a mano con un cuchillo, 1, 2, 3, hasta 7. Estaban alineadas como oraciones olvidadas. La tierra frente a la última aún se veía fresca, más oscura, como si no hubiera terminado de cerrarse. Clara sintió que el pecho se le comprimía. Se arrodilló frente a la última cruz. Junto a ella, una flor silvestre crecía torcida, luchando contra el viento. Extendió la mano y tocó la madera. Estaba tibia, inexplicablemente tibia. Las lágrimas llegaron sin aviso. No eran de miedo. No eran de vergüenza. Eran de comprensión. Pensé que las encontrarías algún día. La voz de Elías llegó desde atrás. Clara se giró. Él estaba de pie a unos pasos, el sombrero en la mano, el rostro serio, sin defensa. Pensé, ella tragó saliva. Pensé que habías matado a tu esposa. Elías negó despacio. Eso es lo que dicen, respondió. Y yo los dejé decirlo. Se acercó a las cruces y se detuvo frente a ellas. Ella perdió 7 hijos, dijo. Uno tras otro. Algunos vivieron horas. Otros no respiraron nunca. Los enterré aquí, porque no quería que nadie los pisara. Guardó silencio un momento. Después del 7º, ya no quedaba nada que enterrar dentro de mí. Clara se puso de pie con dificultad. El viento le secaba las lágrimas. ¿Y el vestido? Preguntó en voz baja. El rosa. Elías cerró los ojos. Lo cosió después del 3º. Decía que el próximo sería diferente. Lo guardé, y cuando murió el 7º, lo enterré también. No podía mirarlo más. Significa, decía, que a veces hay que perderlo todo para entender que vale la pena encontrar. Las conversaciones no eran largas. Eran profundas. Hablaban de cosas pequeñas que decían más que cualquier confesión, del clima, del suelo, de cómo algunas semillas no germinan hasta el 2.º año. Una tarde, Clara se detuvo junto a la cerca recién arreglada. La tierra frente a los postes estaba removida. Bulbos medio enterrados descansaban en fila. ¿Estás plantando rosas otra vez? Preguntó.
No crecerán, dijo él. Entonces, ¿por qué hacerlo? Elías limpió sus manos en un trapo. Porque ella creía que sí, respondió. Y cuando los veía, aunque no florecieran, sonreía como si lo hicieran. Clara se agachó con cuidado, acomodó uno de los bulbos. Creo que tenía razón. Esa noche, mientras el viento susurraba contra las ventanas, Clara se sentó con una mano sobre su vientre. El bebé se movía fuerte, constante. Si es niña, dijo, la llamaré Rosa. Elías levantó la vista. La miró largo rato. Crecerá donde nadie crea que puede, añadió ella. Aunque tarde. Él asintió, con algo parecido a incredulidad. Es un buen nombre, dijo. Y una esperanza mejor. El silencio que siguió ya no era vacío. Era fértil. Como la tierra antes de brotar. El viento cambió al caer la tarde. No fue un cambio suave, sino brusco, inquietante. El aire se volvió espeso, cargado, y el cielo sobre el valle adquirió un tono oscuro, violáceo, como un moretón extendiéndose lentamente. Elías estaba de pie en el porche cuando el primer trueno retumbó a lo lejos, profundo, lento, como una advertencia. Un relámpago rasgó el horizonte, y segundos después, llegó el olor. Ácido. Ardiente. Humo. Clara estaba dentro, colocando platos sobre la mesa, cuando una bruma fina se coló por la ventana abierta. Se detuvo en seco. El bebé se movió inquieto dentro de ella, como si también lo hubiera sentido. Elías irrumpió en la casa con el rostro tenso. Hay fuego, dijo. Por el risco del espino. El viento lo trae directo hacia aquí. Clara corrió a la puerta. A lo lejos, las llamas se alzaban entre los árboles como estrellas furiosas cayendo del cielo. Tenemos que irnos, continuó Elías, ya mojando mantas en un balde. Al refugio de piedra. Es seguro. Clara asintió, pero cuando se giró para tomar su abrigo, un dolor seco le atravesó la espalda. Se dobló, aferrándose a la mesa. Elías, jadeó. Es ahora. Otro espasmo, más fuerte, la dejó sin aire. Elías estuvo a su lado en un instante. La miró y supo. No dudó. Empapó dos mantas, la envolvió con una y se cubrió con la otra. La levantó en brazos como si el miedo no pesara nada. Aguanta, dijo. Estoy contigo. Afuera, el mundo ardía. El cielo era naranja. Cenizas caían como nieve negra. El viento rugía, empujando el fuego con hambre. El sendero hacia el refugio se retorcía entre matorrales secos, pero Elías lo conocía. Avanzó rápido, respirando corto, los pasos firmes. Clara gritó cuando otra contracción la atravesó. No puedo, sollozó. No puedo hacer esto. Si puedes, respondió él entre dientes. Respira. Agárrate de mí. Las llamas crepitaban detrás. Árboles explotaban en chispas. El humo quemaba los pulmones. Clara enterró el rostro en el pecho de Elías, tratando de huir del calor, del miedo, del dolor. Y entonces llegaron. El refugio de piedra emergió de la ladera como un recuerdo antiguo. Muros gruesos, frescos, incrustados en la tierra. Elías pateó la puerta, entró y la dejó en el suelo cubierto de paja. Encendió una lámpara de aceite. Afuera, el fuego rugía. Dentro, el silencio era denso, protector. El parto fue largo. Cruel. Clara gritó hasta quedarse sin voz. Elías sostuvo su mano, limpió su frente, habló en susurros cuando pudo. Había visto morir 7 veces en ese mismo acto. Cada grito era un golpe al pasado. Pero no se apartó. No estás sola, decía. No esta vez. Horas después, cuando el mundo parecía reducido a dolor y respiración, llegó el silencio. Y luego, un llanto. Fuerte. Nuevo. Vivo.
El sonido llenó el refugio como un himno. Elías sostuvo el pequeño cuerpo, rojo, tembloroso, y se lo entregó a Clara. «Es una niña», susurró. Clara rió y lloró al mismo tiempo. «Rosa», dijo. «Se llama Rosa». Afuera, el fuego empezaba a ceder. Entonces Elías se tambaleó. El humo había hecho su trabajo. Cayó contra el muro de piedra, deslizando hasta el suelo. «Elías», susurró Clara. «Elías». No respondió. Ella arrastró su cuerpo como pudo, con Rosa aferrada a su pecho. Apoyó el oído en su pecho. Un latido débil. Apenas. «No te vayas», rogó. «No ahora». El llanto de Rosa se elevó, agudo, exigente, como una orden al mundo. Elías aspiró con fuerza. Tosió. Abrió los ojos. «Tiene pulmones», murmuró. «Fuertes». Clara rió entre sollozos. «Y tú también». El fuego se apagó esa noche. El humo se disipó. Y dentro de aquel refugio ennegrecido, nació algo que el fuego no pudo tocar. Un año después, la casa ya no estaba en silencio. Las risas llenaban la cocina. La cerca había sido reconstruida. Una cuna de cedro descansaba junto a la ventana. Rosa caminaba torpemente por el porche, con una flor en la mano. Las rosas habían florecido. No todas. No perfectas. Pero suficientes. El pueblo empezó a acercarse. Con torpeza. Con regalos. Con disculpas envueltas en pan y cartas mal escritas. Clara nunca preguntó por qué. Simplemente abrió la puerta. Una tarde, mientras el sol caía dorado sobre el valle, Rosa corrió entre las flores, riendo. Clara apoyó la mano en su vientre, ya redondeado otra vez. Elías se colocó a su lado. «Algunas cosas deben perderse», susurró ella, «para hacer espacio a los milagros». El viento pasó entre las rosas, suave, y por primera vez, no olía a cenizas, sino a vida. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si sentiste la fuerza silenciosa de un hombre que creyó haberlo perdido todo, la valentía de una mujer que se negó a romperse y el milagro de una vida nacida entre las llamas, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete, acompáñanos en más historias donde el amor no se compra, se elige, y donde incluso en la tierra quemada, las flores aún pueden florecer. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.